La economía de los Estados Unidos tuvo una expansión impresionante en el tercer trimestre de este año 2023, cuando creció en 4.9% en términos anualizados, de acuerdo con la información preliminar del Departamento de Comercio de ese país. Esto significa más que el doble del crecimiento del trimestre anterior, empujado fundamentalmente por el consumo de los hogares, así como una política monetaria más expansiva y, lógicamente, la estacionalidad del verano y todas las actividades conexas con este periodo del año. Esto es una muy buena noticia para República Dominicana, ya que con las cifras que había publicado el Banco Central se presentía que había algo que estaba sucediendo respecto de la economía del principal socio comercial de la economía nacional, porque sectores como turismo, zona franca, inversión extranjera y las remesas que se proyectan llegarían por encima de los 10 mil millones de dólares, estaban hablando del impacto que estaba teniendo la economía norteamericana en este tercer trimestre del año. Así es que es una buena noticia, repito, porque si crece tu principal socio comercial, lo esperable es que también lo haga la economía del país. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dar una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo, desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos.
Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Un besito de cajeta, que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. Análisis, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos en Cae la Noche y como dijimos en la parte introductoria, ha quedado todo el mundo impresionado por el crecimiento de los Estados Unidos durante el tercer trimestre de este año. Hablamos de 4.9% en términos anualizados. Esto es más que el doble del crecimiento de 2.1% experimentado durante el trimestre anterior. Y es que previo a esta información se estaba hablando de soft landing, de hard landing, de si había alguna duda de que la economía de los Estados Unidos podría o pudiera llegar a una recesión. Pues luego de esta cifra yo creo que ya está cualquier duda respecto del crecimiento de este año para la economía norteamericana se ha despejado. Esto lógicamente también tiene un correlato en la Reserva Federal, porque lógicamente si la economía norteamericana se sigue expandiendo de esta manera, pues podría haber la necesidad de hacer algún ajuste respecto de un aumento en la tasa de política monetaria. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en el trimestre anterior, la inflación ha seguido cediendo y ha cedido de forma importante porque ya se encuentra en los Estados Unidos en el entorno del 4%, ligeramente por ahí en esa vecindad, un poco por debajo. Y lógicamente a lo mejor la Reserva Federal entiende que ya no habría necesidad de hacer nuevos ajustes en lo que resta del año. En el día de hoy, el Banco Central de Europa, el Banco Central Europeo, decidió dejar sin efecto cualquier variación en su tasa de política monetaria, manteniéndola en 4.5%. Y uno de los elementos que estableció para justificar su decisión fue precisamente que la inflación estaba cediendo y que no veía la necesidad de hacer un ajuste adicional porque, a diferencia de Estados Unidos, la economía de la eurozona está teniendo dificultades para crecer. Así es que es una buena noticia, repito, nosotros aquí, luego de la información publicada por el gobernador del Banco Central a propósito del 76 aniversario del máximo organismo monetario nacional, habíamos visto algunas cifras que sorprendían, no solo la expansión de 3.1% del crecimiento en el pasado mes de septiembre, sino que el crecimiento estaba empujado fundamentalmente por sectores vinculados a el mercado internacional y lógicamente están vinculados con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Sectores como el turismo, la zona franca, la inversión extranjera directa y lógicamente las remesas, que podrían terminar por encima de los 10 mil millones de dólares este año, habla de el fuerte crecimiento y cómo está el mercado laboral de los Estados Unidos, especialmente el sector de los servicios, que es el que más está absorbiendo nuevos empleos en el sector de la economía de ese país, aunque ya comienza a repuntar un poco el sector manufacturero. Pero vamos a ver, señor director, estas láminas, vamos a ver dos láminas rápidamente
para que ustedes vean la magnitud de lo que ha significado esta noticia respecto del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Fíjense aquí cómo venía desde finales del año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania. Fíjense que 2.7, 2.6, 2.2 y ya en el trimestre anterior, es decir, mayo-julio, tenía, digamos, marzo-junio, ¿verdad? Mayo-julio, perdón, venía en 2.1% y ya en el último trimestre, en el penúltimo trimestre, que es hasta septiembre, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, fue de 4.9%. Esto no se veía, fíjense que gracias a Janet Quiroz, nuestra colega y amiga de referencia obligada en materia de economía internacional, que nos facilita esta lámina, fíjense que este crecimiento del penúltimo trimestre de este año se parece más al crecimiento del año 2021, y es que precisamente es el mayor crecimiento de la economía de los Estados Unidos desde el año 2021, es decir, previo a la invasión rusa a Ucrania y al vendaval inflacionario que se produjo luego de esta decisión bélica. Aquí estamos viendo ese gráfico y de verdad que sorprende porque es más que el doble que el trimestre anterior. Repito, aquí estamos en medio de una economía de los Estados Unidos con una política muy expansiva, con un endeudamiento público de ese país sumamente alto. También el hecho de que la inflación ha venido cediendo y que el gasto de los hogares ha estado aumentando, también ahí está el efecto, lógicamente, no solo del consumo, sino también de la estacionalidad del verano. En el verano donde se hacen mayores actividades, conciertos, la gente se va de vacaciones, viaja y todo eso, y lógicamente también empuja vía un aumento del consumo el crecimiento económico en los Estados Unidos. Pero vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ver cómo se descompone este crecimiento. Aquí está Robin Brooks, otro gurú en materia de economía internacional. Fíjense cómo de ese crecimiento económico en este tercer trimestre del año, que es esa línea negra que está ahí, cuando uno ve las barras, cómo se va descomponiendo, esa barra azul clara es el consumo. O sea, el consumo que está explicando en mayor medida el aumento del crecimiento, más allá del gasto del gobierno y otros elementos que componen este tema del crecimiento económico de Estados Unidos para el tercer trimestre de este año. Repito, cuando usted ve esa franja azul que está debajo en la última, digamos, franja, ¿verdad? La mayor parte que está coloreada de azul, lo que está diciendo es lo que representa el consumo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, está disparado el consumo en Estados Unidos a pesar de que la tasa de política monetaria está en 5.5%, de la más alta en los últimos 50 años en ese país. Pero el consumo de los hogares ha seguido creciendo. También hay que decir que hay toda una política expansiva de parte del gobierno de los Estados Unidos, financiando actividades bélicas en otros territorios, ya no solo en Ucrania, sino que ahora el presidente Biden ha estado anunciando un paquete de apoyo tanto a Israel como a toda la flota de guerra que va a estar en el entorno de el Medio Oriente. Hay 2 portaaviones de Estados Unidos y otros elementos para reconstrucción y todo eso, pero a costa de un mayor endeudamiento de los Estados Unidos. Pero vamos al piso, señor director. Lo bueno de todo esto es que para República Dominicana, que su principal socio comercial esté creciendo, es una muy buena noticia. Vamos al piso, señor director. ¿Por qué digo que es buena noticia? Porque las actividades que están empujando el crecimiento económico del país están vinculadas con el sector externo, es decir, turismo. ¿Quién es el mayor emisor de turismo hacia República Dominicana? Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá, pero fundamentalmente Estados Unidos. En materia de zona franca, ¿quién es el mayor inversor en el tema de la zona franca?
Bueno, los Estados Unidos para aprovechar, digamos, los beneficios propios dentro del marco del acuerdo del DR-CAFTA, ¿verdad? ¿Quién es el país líder de inversión extranjera directa en República Dominicana? Los Estados Unidos también. ¿Y de dónde proviene el 85% o cerca del 85% de las remesas familiares que llegan a la República Dominicana? Desde los Estados Unidos, vía los dominicanos de la diáspora, que trabajan fundamentalmente en el sector servicios y que envían remesas a sus familiares en la República Dominicana. Entonces, lógicamente, si nuestro principal socio comercial está en esta senda expansiva, a pesar del aumento de la tasa de política monetaria y el aumento del costo del endeudamiento en ese país, pues lógicamente es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque eso garantiza que las actividades que están sustentando el crecimiento económico dominicano vinculadas a el intercambio comercial y al mercado internacional, pues van a seguir fuertes y van a seguir apoyando la expansión económica de este año. Que aunque vamos a crecer por debajo del crecimiento potencial, el Banco Central proyecta un crecimiento para este año de tan solo un 3%, vamos a crecer con baja inflación, con estabilidad cambiaria, pero sobre todo con un mercado laboral que crece, porque los sectores que están creciendo, turismo, zona franca, inversión extranjera, están demandando empleo en el sector formal, que es el que más creció de acuerdo a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que publicó recientemente el Banco Central. Entonces, desde todo punto de vista, nos conviene que nuestro principal socio comercial esté exhibiendo estos niveles de expansión económica a pesar de toda la incertidumbre y de todas estas guerras y estas escaramuzas a nivel global, producto de esta nueva geopolítica que comienza a cambiar la frontera del comercio internacional. Vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? ¿Acortando las distancias? ¿Llegando a donde te esperan? Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en su agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación.
Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Ya hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Y continuamos en Cada Noche. Recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó sus perspectivas económicas para lo que resta del año y, lógicamente, en el caso de la región latinoamericana, dio algunas informaciones importantes respecto de cómo los principales bancos centrales de la región han lidiado hasta cierto punto de forma exitosa contra la inflación. Pero esto ha generado también una reducción de las perspectivas de crecimiento económico. Y es que con excepción de Argentina y de Venezuela, las economías de la región han logrado reducir de manera importante la inflación y lógicamente era la principal preocupación luego de la invasión rusa a Ucrania para ver cómo esta no afectaba el poder de compra de los sectores más pobres y lógicamente se mantenía la cohesión social, que era la principal preocupación de los gobiernos de la región. Pero vamos a ver, señor director, algunas de las láminas que rápidamente trajimos para comentar con ustedes, para que vean cómo está siendo la trayectoria. Miren aquí, por un lado, debido al debilitamiento de los precios de las materias primas, fundamentalmente las materias primas, fíjense cómo digamos que la inflación o los precios de las principales materias primas de exportación de América Latina se han reducido. Se ha reducido el cobre, se ha reducido el precio de la soya, que ha caído fuertemente desde mayo hasta septiembre, pero también lo ha hecho el petróleo, digamos, cuando uno lo mira desde mayo del año 2022 a la fecha. Y si bien es cierto que se habría recuperado un poco, pero no está ni cercano a los niveles como se encontraba en mayo del año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, estas
este debilitamiento de los precios de las materias primas opera también en dos sentidos. Por un lado, para los países que son importadores netos de combustible es bueno, pero también las exportaciones, tanto de soya como de cobre y de otras materias primas en la región de Latinoamérica les afecta una reducción de las exportaciones porque reciben menos dólares y lógicamente sus signos monetarios podrían verse afectados. Esto también está empujando a un menor crecimiento de toda la región latinoamericana en lo que va de año. Vamos a seguir, señor director, para compartir rápidamente algunos de los principales hallazgos de estas perspectivas económicas 2023 que ha hecho digamos que ha actualizado el Fondo Monetario Internacional. Un tema que tiene que ver con cómo está el costo del endeudamiento, porque el aumento de las tasas de política monetaria ha hecho que aumente el costo del endeudamiento para los principales países latinoamericanos, que muchos de ellos, como es el caso de la República Dominicana, pues necesitan colocar deuda, digamos, pública o deuda soberana en los mercados internacionales de deuda. Aquí están los bonos, cómo ha crecido en términos de tasas el rendimiento de los bonos denominados en moneda extranjera, que está en azul, y los que están denominados en moneda local, que están a la derecha. Se han movido prácticamente en el mismo sentido, y aunque se ven iguales, hay que decir que los que están denominados en moneda local están referidos a la parte derecha y los que están denominados en moneda extranjera están en la parte izquierda. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que se están moviendo en el mismo sentido, han estado un poco menor a como estaban en septiembre del año pasado, pero todavía siguen relativamente altos, porque lógicamente aquí estamos hablando de que ha habido un aumento en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, lo que ha significado un aumento en el costo del endeudamiento para los países latinoamericanos y yo diría que de todo el mundo. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver cómo ha estado todo este esquema de la economía latinoamericana. Fíjense aquí, uno de los temas que más preocupaba era el tema de los activos y los pasivos brutos de los hogares. Y aquí hay una comparación en el 2019, previo a la llegada de la pandemia, y ahora otra en 2022, luego del choque que produjo la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario. Fíjense que en el caso de los países del Caribe, aquí hay uno, el primero es América Latina, otros países, en el tercero está Centroamérica y República Dominicana, los países del Caribe, y lógicamente estamos viendo que en el caso de los países de Centroamérica y República Dominicana, aquí estamos viendo que en el caso de los activos, los hogares tienen o lograron acumular en el año 2022 niveles de activos mayores que lo que tenían en el año 2019, previo a la llegada de la pandemia, y sin embargo, por el lado de los pasivos están prácticamente sin diferencias estadísticas importantes. Esto está pasando tanto en Centroamérica y el Caribe como en República Dominicana, ¿no? Donde los hogares hoy, al momento actual, tienen más activos brutos que lo que tenían previo a la llegada de la pandemia. Y no ha habido una variación importante de sus pasivos, es decir, ya estábamos alcanzando o estuvieron alcanzando niveles similares o superiores a lo que tenían en el año 2019. Eso hasta cierto punto tranquiliza, porque esto es un símil de lo que podría generar cualquier eventualidad respecto de la ruptura de la cohesión social. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina aquí de esta actualización de las perspectivas económicas regionales del Fondo Monetario Internacional. Aquí vamos a ver la variación porcentual interanual de la inflación. Y miren, y esto es un tema importante, ¿no? Cuando se mira América Latina y el Caribe, que es esa línea azul que está ahí,
y uno lo compara con los países del Asia, con Europa y con Estados Unidos, uno se da cuenta de que los países latinoamericanos en promedio hicieron un gran trabajo, los bancos centrales, que lograron hacer la tarea y llevar la inflación en promedio por debajo de un 5% o en el entorno de un 5%. Esto habla de la capacidad que tuvieron los bancos centrales de asumir la responsabilidad. En el caso del Banco Central de la República Dominicana, desde el último trimestre del año 2021 comenzó a aumentar su tasa de política monetaria y por eso actualmente la inflación en República Dominicana está dentro del rango meta, es decir, 4% más o menos un 1%, y eso le permitió diseñar un paquete de estímulo monetario para financiar a los sectores productivos a pesar del aumento de la tasa de política monetaria. Cuando uno compara América Latina, por ejemplo, con Europa, ¿no? Los países de Europa, que todavía la inflación promedio está en el entorno de 10% o estaba en agosto. Fíjense ya en agosto pasado cómo estaba esa línea azul, que es América Latina y el Caribe, estaba muy parecido a los países del Asia y ligeramente superior, lógicamente, a la economía de los Estados Unidos. Pero quiero resaltar esto porque muchas veces nos dicen Latinoamérica no hace bien su tarea. Claro, hay algunos países que no ayudan, como en el caso de Venezuela y el caso de Argentina, pero fíjense que con el tema de la inflación, los bancos centrales han sabido anticiparse y han sabido asumir su tarea para evitar un aumento importante de la inflación. Vamos a seguir, señor director, con esta actualización de las perspectivas económicas y quería entrar aquí. Fíjense, a propósito de todo lo que está pasando en la región y cómo la inversión extranjera está teniendo un impacto importante, porque muchas inversiones que estaban en China y en algunos países del Asia han comenzado a buscar a el territorio latinoamericano como el destino de sus inversiones, fundamentalmente por esta fragmentación económica global y por el gran peso que está teniendo la economía de los Estados Unidos, que miren, está creciendo. Comenzamos este programa hablando del crecimiento de 4.9% en el tercer trimestre de este año. Fíjense cómo está la inversión extranjera, tanto en bonos de empresas como en acciones, ¿no?, de empresas que tienen sus actividades en territorio latinoamericano. Fíjense que quien lidera esta inversión extranjera o esta tenencia de inversores de acciones y de bonos latinoamericanos está siendo Chile. Chile, que históricamente ha sido un país con estabilidad macroeconómica, pero fundamentalmente es un país que tiene todo lo que tiene que ver con la transición energética. Estamos hablando fundamentalmente de cobre y de litio. Chile actualmente es uno de los países donde está el triángulo del litio, junto con Argentina y Bolivia, que están siendo los principales productores, y en el caso de Chile, productor y exportador de litio al resto del mundo, así como del cobre, que es el país que mayor porcentaje de cobre tiene en el mundo y que vende también a todas las economías. Después de esto viene México, ¿verdad? Después de Chile viene México, y es algo entendible porque muchas empresas, incluso de capital chino, se colocaron en México por su cercanía con los Estados Unidos y por el acuerdo de libre comercio Estados Unidos, México y Canadá, que le da algunas facilidades para exportar hacia el mercado de mayor consumo del mundo, que son los Estados Unidos. Luego sigue Colombia, Brasil, que está siendo destino también de inversión extranjera de países del Asia a través de los BRICS. Y por último, Argentina. Y eso hay que entenderlo, en el caso de Argentina, con el nivel de inflación que tiene y con la devaluación que tiene su moneda, pues lógicamente es un país que tiene mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre se ha acelerado con
este balotaje que el próximo 19 de noviembre se llevará a cabo con el candidato del gobierno, Sergio Massa, quien es ministro de Economía del actual gobierno, y con Javier Milei, que también clasificó para el balotaje o la segunda ronda. Vamos a ver qué pasa, porque hasta que esa incertidumbre no se desvanezca, los inversionistas no van a tener incentivo para adquirir acciones y bonos emitidos por empresas y gobiernos y el gobierno argentino. La incertidumbre aleja la inversión. Ahí está. Fíjense que estamos hablando de países que tienen certidumbre importante, pero también que tienen muchas materias primas, como el caso de Argentina, de México y de Brasil, ¿no? Y Colombia, que también tiene petróleo y otras materias primas. Pero esto es importante mirarlo, y vamos al piso, señor director. Cuando uno mira a Latinoamérica, uno tiene que verlo desde una perspectiva un poco más amplia. Yo solo hablo de economía porque, digamos, lo que tengo formación para dar opiniones un poco más acertadas, pero cuando uno compara lo que está pasando en otros países con lo que está pasando en República Dominicana, uno tiene que entender que también estar cerca de los Estados Unidos o más cerca de los Estados Unidos es una ventaja. Repito, el crecimiento que publicó del índice mensual del indicador mensual de actividad económica, conocido como el IMAE, de septiembre, de 3.1%, siendo el mayor del año, pues habla también de que las actividades que han empujado ese crecimiento han estado vinculadas a la actividad económica de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Eso no necesariamente pasa en los países de Sudamérica, donde gran parte de su producción es vendida a la eurozona, a Asia, incluso a países como China, la India y demás, y también a los Estados Unidos, pero que no tienen la misma proporción en términos de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, hacia esa economía como lo tiene la República Dominicana. Quería hacer este mapeo, muchos de ustedes me escriben, Fabricio, hazte un análisis de la economía internacional, qué es lo que está pasando y demás, y creo que con esto trato a grandes rasgos de llenar esas expectativas. Luego de la pausa vamos a actualizar un poco lo que ha pasado con los precios del barril de petróleo y qué pasa en Medio Oriente, que parece como que las actividades bélicas han ido escalando, pero como que se está moviendo digamos, la diplomacia, y ha habido algunas escaramuzas con el secretario general de Naciones Unidas y el representante de Israel, que hubo ahí un conato recientemente respecto de las posiciones que el señor Guterres expuso respecto de la ayuda humanitaria y de que había que cumplir con una serie de elementos a la hora de seguir haciendo actividades bélicas en la Franja de Gaza, porque las imágenes que estamos viendo son ultrajantes a la conciencia de la humanidad. Pero luego de la pausa vemos qué está pasando en el petróleo y hacemos algunas proyecciones para ver qué se puede hacer y si este conflicto no va a poner en vilo al mercado energético a nivel mundial. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde.
Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá, en el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dar una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Y ya en la parte final de cada noche queremos hacer un breve comentario respecto del precio del barril de petróleo, especialmente del crudo de Texas, que es el que sirve de referencia para los precios internos de los combustibles en República Dominicana. Actualmente el precio del crudo de Texas está en la vecindad de los $84, ante la expectativa de un menor crecimiento tanto en la zona euro como en el Reino Unido. Sin embargo, el tema del conflicto palestino-israelí
hasta el momento no ha impactado los precios del barril de petróleo como se esperaba originalmente. Hay que decir que ha habido un movimiento estratégico a nivel diplomático prácticamente de todos los países. En el día de hoy se anunció que el presidente Putin recibiría a una delegación de Hamas, así como Irán también iba a recibir otra delegación de este grupo, ¿verdad?, que decidió, digamos, hacer estas actividades terribles contra Israel y que ha provocado esta respuesta también un poco desproporcionada por parte de Israel a la Franja de Gaza. Por otro lado, Europa advierte a Israel de que una intervención terrestre sobre el territorio de la Franja de Gaza no sería lo más aconsejable en este momento. Y lo que se está viendo es que incluso China ofreció ayuda humanitaria a Palestina, fundamentalmente a la Franja de Gaza. Y aquí estamos viendo que las grandes potencias como que quieren evitar a toda costa este conflicto. Porque este conflicto bélico no le conviene a nadie. Porque esa zona genera unas pasiones fuera de lo normal. En ese territorio lo único que hay es mucha historia y mucha tradición porque es la cuna de 3 religiones y de 3 civilizaciones. Pero ahí no hay materia prima que explotar, ni otros factores que pudieran explicar el por qué tanta importancia estratégica tiene este lugar. Sin embargo, un conflicto allí podría desatar enfrentamientos tanto en el mercado de los combustibles, fundamentalmente del petróleo, como otros elementos, digamos, conexos que tienen que ver con la reunificación del mundo árabe a través de un endurecimiento de la OPEC Plus, donde tienen una gran presencia, fundamentalmente Arabia Saudita, que era históricamente el aliado de los Estados Unidos, pero que ahora parece estar más cerca de China y de Rusia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo por ese estrecho de Hormuz, donde está por un lado Irán y por el otro lado Omán, pero también están Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son de los principales productores a nivel mundial del petróleo. Por ahí sale cerca del 33% de la producción mundial del crudo. Y por eso se ha estado moviendo. Hubo recientemente un encontronazo entre el secretario general de Naciones Unidas, el señor Anthony Guterres, con el embajador ante Naciones Unidas de Israel, y se generó una discusión muy acalorada. Luego Guterres salió a pedir unas disculpas ahí un poco fuera de orden, diciendo que se habían malinterpretado sus palabras y que lo que él estaba diciendo era que Israel tenía que tomar en cuenta todo el esquema humanitario a la hora de hablar de guerra y que no podía cortar todos los suministros prácticamente a las personas que permanecían en la Franja de Gaza. Sin embargo, hasta ahora, digo hasta ahora, porque es importante establecerlo, el conflicto no ha tenido un impacto importante en los precios del barril de petróleo, que hoy se encuentran en el entorno de los $83 el barril. Están más altos que cuando comenzó este conflicto árabe-israelí o palestino-israelí o de Hamas e Israel, pero todavía no ha escalado, incluso está mucho más bajo de lo que ha estado en las últimas 2 semanas. Ojalá y siga así, sobre todo para los países importadores netos de combustible, como República Dominicana, que está destinando ingentes recursos presupuestarios para subsidiar el precio interno de los combustibles. Así es que no me queda más que despedir el programa e invitarlos para mañana para que nos volvamos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.